Bueno, señor Sosa, ¿me escucha bien? ¿Qué tal? Sí, sí, lo ¿Cómo escucho. está? Buenas Buenas tardes. tardes. Primero, disculpen la demora, pero se hicieron largos los testimonios. Mi Poco. nombre es Sabrina Namer. Junto a los doctores Adrián Grunberg e Ignacio Fornari, integramos el Tribunal Oral Federal número 6, que está llevando adelante este juicio oral y público al que usted ha sido convocado en calidad de testigo. Antes de comenzar con su declaración, le hago saber que la ley establece penas de prisión de hasta 10 años para el delito de falso testimonio, que es un delito que se configura cuando un testigo miente o no dice todo lo que sabe sobre el hecho por el cual está siendo interrogado. Asimismo, establece que le recibamos juramento de decir verdad. Le pregunto entonces si jura o promete, de acuerdo a sus creencias, decir la verdad sobre aquello que supiere le fuera preguntado. Sí, es, puro decir la verdad. Bien. Dígame su nombre y apellido completos, por favor. Sosa, Leonardo Franco, Sí, ¿qué edad tiene? 26 años. ¿Qué estudios tiene? Universitario incompleto. Bien, cuando llegó al tribunal se le hizo saber quiénes son las partes en este debate. Les pregunto si las conoce, si tiene con ellas alguna relación de amistad, enemistades, deudor, acreedor o alguna situación en particular que le impida decir la verdad. No, para. Bien. Bueno, más allá de esto, sabemos que usted se encuentra imputado en una causa que está tramitando en primera instancia. En razón de ello, le hago saber que si usted entiende que alguna de las preguntas que se le hacen en este debate, que le hacen las partes, resultaría o podría resultar incriminatoria, empeorar la situación procesal de alguna manera, puede negarse a contestarla o en su caso consultar con el tribunal para que sea reformulada o para que veamos el criterio a adoptar según el tenor de la pregunta. ¿Sí? Perfecto, entendido. Le pregunto, no sé si empieza la querella o empieza la fiscalía. Nosotros, doctora. Bueno, adelante, doctor Ubeira. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. ¿Qué tal? No lo entendí bien porque no se le escuchó bien. ¿Usted tiene estudios universitarios completos? Incompletos. ¿Qué En estudió? curso. Licenciatura en Economía. ¿Trabaja de algo? Monotributista. De Uber. Ujú. Anterior a, bueno, digamos, a la ocurrencia de los hechos cuando se conformó Revolución Federal y, en fin, los motivos por los cuales usted está acá, Sí. ¿trabajaba de algo? ¿Tenía algún tipo de empleo, Sí, oficio? sí, sí. Tenía un trabajo formal. Trabajaba en la escuela Ort, en el área de administración. ¿Y cómo, digamos, cómo se conectó con Revolución Federal o cómo se inició en esta cuestión de Revolución Federal? A Jonathan Morel lo conocí, fue un abril de 2022. Yo meses anteriores a ese mes había empezado a militar o bueno, a tener más interés en lo que era la política de ese momento. Ujú. Y en una reunión así informal de libertarios conocí a Jonathan Morel y bueno, a los pocos días pegamos bastante buena relación y empezamos a organizarnos para empezar a militar en la calle con un proyecto propio. Bien. En esa cuestión de los libertarios a los que usted pertenecía, ¿tenían algún tipo de formalidad, o sea, como estructura política, o era también otro grupo, No digamos, era un grupo más, no teníamos ningún tipo de apoyo ni nada. y tenían algún nombre? Los primeros meses, no, las primeras semanas no teníamos definido ningún nombre y después con el correr del tiempo, tras un debate largo, tanto con Morel como con otros integrantes, se eligió ponerle un nombre para tener para que se nos conozca, porque ya se estaban sumando más adeptos. En algún momento determinado, se plantearon acciones concretas para llevar adelante trabajos en la calle, algún tipo de militancia en concreto, en fin, pusieron en movimiento este proyecto político de alguna manera. No, más allá de confeccionar flyers y pegarlos en la calle, que de esa tarea por ahí me encargaba más yo y Jonathan, más allá de eso no, porque siempre se dedicó a hacer el grupo, lo que sería manifestaciones en la calle, más allá de convocatorias por grupo, por redes sociales o por grupo de WhatsApp, no salía de eso. Ujú. ¿Ustedes recibieron algún tipo de financiamiento? No, ¿No lo tuvieron nunca? no, jamás. Por lo menos que yo tenga conocimiento. Ujú.
¿Cómo tomó conocimiento del atentado a Cristina Fernández de Kirchner? Curiosamente ese día estaba durmiendo en mi casa, no recuerdo bien qué es lo que estuve haciendo durante el día, pero sé que estaba muy cansado y me pegué una siesta como a las 6 de la tarde y después me levanté como a las 10 o 10:30, prendo la tele y lo primero que veo es en todos los canales de noticias el evento. En ese momento le escribo a Jonathan para saber si sabía algo al respecto o que me oriente, porque claramente recién despierto no entendía nada de lo que estaba pasando. Y después empezó la catarata de mensajes en todos lados, obviamente, porque como nosotros estábamos bastante activos en la calle, estaban todos como con miedo aparentemente. ¿Y qué decían los mensajes? Estaban preguntando, o sea, si justamente habíamos estado en la calle ese día, si los conocíamos a los involucrados, que ya estaban empezando a circular algunos nombres. ¿Te conoce alguno de los tres? No, ninguno. ¿Él participó de algún evento como conocido como el tema de la guillotina, la marcha de las antorchas, ese Sí, tipo de claro. cuestiones? Sí, sí, sí. El elemento de la guillotina había surgido en la marcha del 9J, si no me equivoco, 9 de julio, que había sido una marcha que se estaba convocando por todos lados, era totalmente ajena a nosotros. Salía incluso, estaba siendo promocionada por distintos periodistas en la tele y nosotros creíamos que era una buena oportunidad para acudir, pero como sabíamos el volumen de gente que iba a ir ese día, queríamos buscar llamar la atención de alguna forma. Entonces a Morel se le ocurrió la idea esta de confeccionar una guillotina, em, que también tuvo un debate entre los miembros del grupo. Y nada, bueno, al final se concretó y bueno, ese día sucedió lo que sucedió, que se viralizó cuando nos hicimos presentes con la maqueta esa. Y la marcha de las antorchas esa sí fue una convocatoria más nuestra, o por lo menos una que nos pusimos más al hombro. em, y nada, bueno, se desarrolló el 18 de agosto, sí. ¿Y el debate en qué consistió en el grupo con respecto al tema este de la guillotina? Sí, no era un poco fuerte el mensaje, y creo que quizá la discusión más fuerte fue las horas previas, porque justamente surgió el cartel bastante famoso que decía presos, muertos o exiliados. Bueno, que eso era como un poco mucho, pero bueno, cuestión que se concretó, se fue a la marcha con eso y surgió lo que surgió. O sea, la idea desde el principio era viralizarnos porque justamente queríamos ganar adeptos. Em, pero bueno, sí, fue eso básicamente. Ahora, eso de presos muertos y exiliados, ¿dirigido a quién, señor? A ver, el logotipo lo decía claramente, al partido del Frente de Todos. Ujú. ¿Ustedes tenían algún lugar o algún espacio físico donde juntarse o lo hacían en algún lugar? No, siempre era al azar, en algún bar, en la casa de alguno de nosotros. Ajá. No, no, no había un lugar físico, un local, nada. ¿Tenían redes sociales ustedes? Sí, claro, en Instagram y en Twitter. No recuerdo si en Facebook también, pero la verdad que como si había, no se usaba mucho. ¿Esas redes sociales están activas ahora o No, fueron sucede? eliminadas en su momento y creo que hay una cuenta que se había perdido acceso. No, no sé qué es lo que había pasado ahí. ¿Y quién estaba a cargo de esas redes sociales? ¿Había alguna persona en concreto que ustedes habían designado para el manejo de las redes? No, todos nos encargábamos, Jonathan Morel y yo. Ujú. La primera manifestación pública de ustedes fue el 25 de mayo de ese año del atentado. Sí, 25 de mayo, sí, sí. Y, digamos, ¿había un alto nivel de convocatoria o poca gente se adhirió a lo que ustedes planteaban el 25 de mayo? No, habremos sido 15 personas o 20 en total, pero nos fuimos enterando con el correr de los días que había ido un poco más de gente, pero solamente que no por algún motivo no quisieron acercarse, porque quizá estaban como recién conociendo qué es lo que era la agrupación que convocaba esa marcha. Ajá. Em, pero sí, no fue demasiada gente para la campaña que se había hecho, pero bueno, no teníamos, era la primera vez que intentábamos algo así. Dígame,
¿Había alguien que estaba a cargo de la confección de esos carteles, de los flyers? De forma designada no, o sea, surgía así en el grupo, íbamos tirándonos ideas. ¿Usted era el que estaba a cargo de los flyers Mm, concretamente? Yo solo no, en compañía con Morel, sí, por mayoría de veces con Morel, los dos solos. Ujú. Este, digamos, cuando fue el tema de la otra causa en la que está usted imputado, ¿le secuestraron dinero, señor, en su casa? Sí, pero luego yo aclaré y tengo entendido que se comprobó que no era dinero mío, sino era de mi padre. Ajá. ¿Recuerda la cantidad, más o menos? No, porque yo no, o sea, si bien estuve en el conteo, la verdad que no me dejaron ver, acercarme a ver cuánto habían contado. Yo me tuve que guiar por lo que decían en los medios, que algunos decía $40.000 o 50.000. Dígame, una pregunta que me parece inquietante. ¿Por qué consideraban que el país o estaría mejor con los kirchneristas presos, muertos o exiliados? Lo pregunta en base al cartel de la Sí. guillotina. Es que justamente el cartel, a ver, personalmente yo no lo diseñé. No, em, no, yo le estoy hablando del concepto. No, no importa el cartel, no, no hace la cuestión. no, no, pero por eso, pero quiero aclarar que el cartel no es que era una bandera de la agrupación, a eso es lo que Ujú. voy. No Bien, es que era una idea desde el primer día, vamos con esta idea a plantear que bien. tienen que estar presos, muertos o exiliados. Nunca fue esa la idea. Bueno, pues entonces en concreto le pregunto, en el lugar de donde ustedes debatían sus ideas, ¿por qué consideraban que el país estaría mejor excluyendo a un sector, digamos, de la política argentina en la condición de preso, de muerto o de exiliado? Presos si tienen alguna causa abierta de la cual considerábamos nosotros y una gran parte de la sociedad que debían avanzar y bueno, cumplir una pena si así si así hiciese falta. Después lo que nosotros siempre planteábamos era que haya un adelanto de elecciones. Eh, Pero Nunca planteamos como idea tienen que estar muertos. bueno, pero Si bien entiendo que puede surgir la pregunta en base al cartel que estuvo en la guillotina. eso es lo que le pregunto, o sea, porque usted entiende, o sea, le pregunto, usted, digamos, comprende de que un país que vivió épocas muy siniestras, la utilización de una consigna de como presos, muertos o exiliados es una consigna muy fuerte, ¿no? Sí, considero que es bastante fuerte, por eso tuve algunos debates bastante fuertes con mi compañero, pero desde ya aclarar que desde el primer día jamás fue esa la idea ni un fin, porque es más, justamente cuando nosotros convocábamos a nueva gente, en los mensajes siempre especificamos cuál era el motivo de existencia del grupo. Ahora, cuando después de este concepto de presos, muertos, exiliados, usted ve que se atenta contra la vicepresidenta de la República, Ujú. eso, dentro del grupo que usted integraba de Revolución Federal, ¿generó algún tipo de debate, de conciencia, de la existencia de un peligro, en fin, qué sé yo? O sea, esas cosas normales, es decir, bueno, lanzamos una proclama y hubo alguien que dijo, bueno, matémosla. No, a ver, el máximo debate que recuerdo que hayamos tenido era que quizá pedirle a los compañeros que quizá tengan más acceso a cámaras o micrófonos, que cuiden más las formas, porque justamente lo que no queríamos era que la agrupación se manche y sea vista como una agrupación demasiado extremista. Yo creo que un error justamente que nosotros tuvimos o que reevaluaríamos es que se priorizó más el tema de quizá transgredir con las declaraciones en vez de, bueno, convocar de una forma más sutil o amable, mejor dicho, a la gente que buscábamos que se juntaran con nosotros porque queríamos que canalicen la bronca que ellos tenían, más no invitarlos a cometer algún ilícito. Es más, en los mensajes que enviábamos, aclarábamos que por favor cada vez que había una convocatoria, en caso de haber alguna situación de peligro, se alejaran o que en caso que surgiera algo inesperado, que se hagan cargo y que no ensucien al resto, porque claramente el espíritu del grupo no era ese. Dígame, ¿el señor Carroll lo conoció? No.
Hace poco, ¿usted fue expulsado del Congreso por alguna actividad violenta dentro del Congreso? No llegué a ser expulsado, habían pedido que me retiraran, yo me retiré voluntariamente. ¿Y cuál fue el motivo? A día de hoy desconozco, porque justamente el día ese, bueno, a las horas posteriores, la querella, bueno, perdón, Cristina Kirchner había denunciado que yo había estado haciendo tareas de inteligencia en el despacho, creo, si no me equivoco, de su hijo, junto a otras personas, y a día de hoy nunca me mostraron ni imágenes, ni hubo testigos, ni ningún tipo de denuncia que respaldara eso. Entonces, a día de hoy, el único argumento que recibí fue el reclamo que hizo la diputada Cecilia Moró para que me retiraran, porque según ella yo estaba haciendo esas actividades, además de amenazando por redes sociales, que lo único que había hecho, había subido una foto desde el palco y creo que había calificado de una forma quizá no tan buena a un par de diputados, pero lejos estaba de amenazar como había dicho ella. ¿Y cómo es la forma no tan buena? Póngame la- Insultándolos, básicamente. ¿Cómo? Insultándolos. Diciéndoles que. Mm, Creo que había dicho o parásito o inútil, una cosa de esas, una cosa así era. Creo que eso, de decir eso, amenazar de muerte, me parece que estaba un poco lejos. Ni que hablar de la situación que dijeron que había habido gente haciendo tareas de espionaje en un Congreso Nacional. Y luego, bueno, el derivado del juez y fiscal de la causa en la que estoy, que ni siquiera se haya molestado en pedir algún tipo de pruebas de la denuncia más fuerte que había sido, la de las tareas de espionaje, ¿no? Ujú. Bueno, en concreto, no lo retiraron del Congreso, ¿no? No, 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 no llegó a eso. Yo cuando escuché el mensaje por la televisión, por los monitores del lugar, elegí retirarme por cuenta propia para prevenir. Se fue. Sí, sí. Sí, sí. Este, digamos, cuando ocurrió este episodio en el Congreso, este, al que yo estoy aludiendo en este momento, ¿es una continuidad de lo que sería el esquema de Revolución Federal o, digamos, la agrupación de alguna forma se disgregó y usted y estaba por cuenta propia? Por cuenta propia. Porque el grupo como tal había dejado de tener actividad desde más o menos la fecha del atentado, justamente porque, bueno, al mes posterior, al mes y medio, surgieron las detenciones mías y de mis compañeros, así que claramente no había ninguna oportunidad segura de seguir haciendo cualquier tipo de cosa que nos pusiera en riesgo. La pregunta ahora es, digamos, ¿usted tiene algún tipo de relación con algún partido político concreto de hoy la realidad argentina? No, más Con, allá de simpatizar con el del gobierno actual, no tengo ni afiliación ni ningún tipo de actividad. con el de la Libertad Con el Avanza. de la Libertad Avanza, sí. Muy bien. Este, este, a la señora Patricia Bullrich, ¿la conoce? No, la vi de cerca, no sé, había sido creo que un evento en la feria en la rural, pero más allá de eso no la conozco. En estas manifestaciones que ustedes realizaron, según nos explicó acá su compañero, hubo tres, una del 25 de mayo, otra el 9 de julio y otra, si no me equivoco, creo que dijo 19 de agosto 18. o 18. Sí, sí. Bien. La pregunta es, en esas manifestaciones, ¿la policía qué rol cumplía? ¿Estaba al lado de ustedes? ¿Vigilaba, protegía? ¿Cuál era la función de la policía en ese momento? Siempre estaban bastante cerca nuestro. eh, no fue en una de esas marchas, pero recuerdo que fue en alguna actividad, no, creo que tampoco fue nuestra, pero que estuvimos en el Congreso, que hubo un momento que casi, en fin, tenemos un momento en que nos iban a reprimir, parecía, porque estaban avanzando hacia nosotros. em, pero sí, o sea, nosotros siempre tratamos de hacerla de forma más amable, de comunicarles qué es lo que estábamos haciendo ahí. Y bueno, si después se veía que la situación se salía de control, claramente se acercaban algunos Ujú. agentes a advertirnos, o bueno, cuando ya empezábamos a ver movimiento de quizás motos o algún tipo de móvil, bueno, empezábamos a retirarnos. Entiendo. Dígame, en este tema del 18 de agosto del 2022, Ujú.
¿Cuál era digamos, qué querían simbolizar con las antorchas? Eh, Era como imitar quizá lo que serían las marchas que hacen con las velas, pero con un carácter mucho más fuerte. Por eso la presencia del palo algo alto que se viera en altura. También un poco para subsanar en cierto punto eh, la poca gente que quizá con la que contábamos, porque no es lo mismo hacer una marcha con 500 personas que hacer una marcha con 50. Entonces, como para hacerlo más visible, se había elegido esa herramienta. Ujú. Herramienta que justamente también vimos que los usaron durante varios años otras agrupaciones, o sea, no veíamos que haya algún problema como tal, más allá de que después sí surgieron, porque empezaron a decir que era simbología, no sé si nazi o Claro, yo lo de que le iba blancos a preguntar supremacistas, si claro, una cosa así. usted estaba al tanto de la marcha de las antorchas de los nazis en la Alemania del 36. No, lamentablemente no estudié tanto historia. Más allá de la historia local, sé que, por ejemplo, lo usaban en la marcha cuando falleció, creo que Eva Perón había sido. Entonces sabíamos que tenía como un simbolismo por ese lado. Eh, Aparte que con el correr de los años, también los últimos, no sé, será 10 años, vimos un par de marchas en las que usaban antorchas y nos pareció un recurso que no era, no se repetía mucho, entonces quisimos como adoptarlo. Dígame, ¿la conoce a la señora Jimena de Tesanos Pintos? Sí, ¿Cómo la conoce? como la conocí, se refiere. Ujú. La conocí, creo que fue la primera vez que me detuvieron a mí, que fue el 23 de agosto de 2022, en la que me habían acusado que yo estaba con bomba Molotov, cosa que después no fue confirmado que no fue así, fui sobreseído. Em, y bueno, como éramos varios conocidos que estábamos ahí en esos días en la calle, el día que caí detenido, yo no tenía ningún tipo de representación legal, entonces me habían sugerido que por parte de Jimena quizá podía tener algún tipo de apoyo. Entonces, creo que ahí más o menos surgió sí, la pequeña relación, o sea, conocernos, porque relación como tal nunca fue. Em, Tuvo que haber sido por esa fecha que quizá nos cruzamos en alguna marcha, pero o sea, no recuerdo cuál fue el primer día el cual nos conocimos con ella, pero sí sé que fue durante esas semanas. Ahora, digamos, para que me quede claro, o sea, la designación de la representación letrada que usted tuvo se la dio Jimena esta señora Jiménez, se la facilitó Tesanos Pinto. Fue en conjunto con una amiga de ellas, Luján Romero, si no me equivoco. No sé quién tuvo la idea como tal, pero me dijeron que, o sea, tenían una amiga en común o algo así. Yo, o sea, yo salí de esas horas que estuve detenido con una representación legal que era la señora Gladys Egui, pero Ujú. sí sé que era como una relación a la par entre ambas. ¿Esta Luján Romero sabe si tenía relación con Patricia Bullrich? No, tengo entendido que sí militaba en el partido de ella, en el PRO, por Ujú, alguna foto que habré visto en redes sociales. ujú. Las reuniones que ustedes tuvieron, o que usted tuvo con Tesanos Pinto, ¿ocurrió dónde? ¿En la casa de ella, en algún otro lugar? En la casa de ella, sí. ¿Usted sabía que ese departamento del mismo edificio vivía Cristina Fernández? Sí, sabía. ¿Cómo lo sabía? Y porque era de público conocimiento, que era la vecina de Cristina. Ujú. ¿Y esa invitación al domicilio con qué objeto fue o por qué motivo? Fueron dos en realidad. La primera fue, claro, creo que fue así, habrá sido una semana antes más o menos, que no recuerdo en qué marcha o en qué situación era, que estábamos creo que en la zona del Congreso también. em, y Jimena tuvo la idea como de decir, ¿por qué no vienen a mi departamento? Vamos a merendar, una cosa así. Y habrán sido tres mujeres más, tres compañeras más, fuimos al departamento, subimos. Ujú, Pero duró 5 minutos la visita porque parece que Jimena tuvo un entredicho con una chica de ahí. Preferimos irnos para evitar la situación de tensión. Y sí, a los próximos días fue que sucedió que a mí me detuvieron y después de mi detención, cuando fui liberado, Jimena estaba organizando algo así como una reunión para presentar un proyecto político o algo así que ella tenía en la que estaba trabajando.
y lo invitó a Guerra y a mí. Entonces eso se produjo la invitación quizá más formal a su departamento, que sí fue, me acuerdo que fue un domingo, si no me equivoco, el 27 de agosto. Ujú. Eh, y nada, bueno, ese fue el día que estuve, donde sacamos las fotos y todo eso. En estas conversaciones hubo alguna manifestación con respecto a Cristina Fernández. No, para nada. Para nada, había sido pura y exclusiva. Era una charla en la que ella nos contaba de su activismo, lo que estaba trabajando con Republicanos Unidos, algo así, pero quería ella formar una línea propia para presentar en el partido ese. Algo así venía la idea. Para mí era poco claro, pero bueno, eh, fue así. Dígame, cuando ustedes ingresaron al edificio, ¿pudieron entrar normalmente o alguien les pidió identificación? Creo que nos pidieron DNI. Habría sido, sí, alguno de los guardias o alguien de ahí abajo. ¿La volvió a ver a esta señora de Sanos Pinto? No, después de ese día no la volví a ver. ¿La representación letrada que usted tiene es esta señorita Gladys o esta señora Gladys? Sí, la hice ahí. Este, Luego del atentado, ¿usted la volvió a ver a Tesanos? No, ¿Actualmente tiene algún tipo de relación con ella? no, para nada. Ujú. ¿En alguna oportunidad usted fue a alguna manifestación ahí al domicilio de Cristina Fernández? Claro, sí, la del día 23 que fue que me detuvieron a mí. Aparte de esa, ¿alguna más? Si no me equivoco, no. No, porque las siguientes veces fue cuando fui al departamento de Jimena, que claro, habrá sido la segunda vez esa, pero después no fui más porque justamente se estaba llenando ya de demasiada gente que no simpatizaba quizá con mi presencia o con la existencia de gente que no, que era ajena a ellos. Dígame, usted me dijo recién que Revolución Federal tenía redes sociales, ¿no? Ujú. ¿Hacían vivos por las redes sociales? Recuerdo que al Concretamente, principio estaba la idea, después con el correr del tiempo, como era una herramienta que a mí no me llamaba mucho la atención, sé que se improvisaban algunos vivos, sobre todo en Twitter, eh, y sé que los hacía mi compañero porque, bueno, están los audios en todos lados. Pero yo muchas veces me enteraba de esas transmisiones después de que habían ocurrido, porque, bueno, yo estaba haciendo otra cosa y me encontraba con que había surgido una transmisión. ¿sabe si hubo vivos antes del atentado de Cristina Fernández de Kirchner y en tal caso, qué fue lo que se habló, qué fue lo que se dijo? ¿Lo recuerda? Sé que hubo un par, sí, porque durante más o menos después de julio o ya empezando agosto, fue que mi compañero había tomado más iniciativa con ese tipo de transmisiones. Pero como no era nada planificado y como digo que me enteraba quizá muchas veces después, no había tampoco como una agenda en la cual decía, bueno, seguramente si hizo una transmisión ayer, habló de este tema, porque formaba parte del desorden que teníamos en el grupo. Por eso, digamos, volviendo a ese tema, digamos, luego de que se produce el atentado, yo utilicé el adjetivo desbande, ¿no? Pero Ujú. fue que después de que se produce el atentado, digamos, Revolución Federal tal cual como estaba consignado, como funcionaba, dejó de funcionar, desaparecieron, se Dejó quedaron. de funcionar porque muchos de los integrantes tenían miedo directamente de salir a la calle. Ujú, Y más cuando empezaron se empezó a hacerse público la información de que nos estaban investigando. Entonces claramente nadie quería arriesgarse a, a siquiera salir a la calle a manifestarse de alguna forma. ujú. Eh, digamos, la participación política actual suya, digamos, tiene algún tipo de formalidad o de formato en La Libertad Avanza o es simplemente, digamos, una simpatía, quiero Claro, decir? sí, una simpatía, no tengo ningún tipo de actividad. Ujú. Bueno, en principio nosotros estamos satisfechos, doctora. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Simplemente pocas preguntas. En cuanto a ese suceso que le contó al doctor Ubeira en el Congreso de Mm. la Nación,
donde Sí, habrían pedido su expulsión. sí. ¿Me puede explicar cómo accedió al Congreso? Sí, sí. Yo estaba en un grupo de WhatsApp, así como hay varios grupos de libertarios, en el cual habrá sido tipo 11 de la noche del día anterior, sería el 30 de enero. Dijeron, chicos, están dando invitaciones a ver quién quiere sumarse a ir a hacer el aguante, ponerle, por decirlo de una forma, al Congreso el otro día, porque era el tratamiento de la primera ley del gobierno. Y había como quejas de que, como que, bueno, tanta actividad en redes, ¿por qué no plasmarla también la actividad física en el Congreso? Entonces, como estaban tan insistentes con el asunto de buscar gente, quien sea, que vaya, no me pareció mala idea a mí ir, porque yo el Congreso nunca lo había conocido por dentro. Entonces yo les dije que me anotaran, eh, consulté con Dalila, que es una amiga, que es la novia de Morel, si le parecía la idea, si ella quería sumarse, y me dijo que sí. Entonces yo le pasé el nombre y mis datos a, no sé, al chico este del grupo, les pasé datos de ellos y bueno, éramos 3 en total anotados. Y bueno, al otro día, a las horas, a las 9 de la mañana, al ver que ninguno me respondía los mensajes, me mandé yo solo, o sea, fui al Congreso, asistí. Y nada, bueno, me reuní un rato ahí con los chicos ahí en un café que está enfrente y después hicimos la entrada normal. Entonces, ¿para qué era? ¿Para conocer el Congreso o para Para, manifestar unos insultos que son los que se no, refirió no, que... no, no, insulto, no, no, eso, los insultos fue una cosa escrita personalmente mía, desde mi cuenta, no es que Sí. fue la idea del grupo. Ah, Em, yo había ido para conocer también a gente que por ahí conocía por redes sociales nada más y en persona me gustaba conocer, quería conocerlos. Y bueno, yo personalmente conocí el Congreso por dentro porque, bueno, como dije, nunca había entrado. perdón, ¿usted acaso no fue a la Asunción de Javier Milei? Yo creo haberlo visto en una foto de Instagram, ¿no? Yo fui, sí, claro, pero eso fue en la calle. Yo estoy hablando de conocer el Congreso por dentro. Igual en la Asunción, que yo sepa, no me sacaron foto. Va, yo nunca la vi entonces. No tiene unas de Instagram. No Se la recuerdo. mandé a los chicos, sí. Ah, Ah, pero es del 31 de enero. claro, sí, sí, sí. Mm, Esa foto sí que me la sacaron adentro del Congreso en uno de los pasillos. Un par de fotos. Discúlpeme, No, está no bien. tenía... Em, dice que fueron cerca de la casa de la ex vicepresidenta el día 20, El 23. el 23 de, El 23 de agosto de 2022. el 23 de Sí, agosto. ¿Recuerda haber ido al Instituto Patria sí, pero fue, no recuerdo qué fecha, pero sí sé que fue un mes antes más o menos. antes Sí, sí, sí. que a la casa? Que eso había sido una actividad en particular del grupo, sí. ¿Me puede decir a qué fines fueron al Instituto Patria? Justamente a plasmarla, o sea, nosotros lo que quisimos hacer fue manifestarnos en un lugar donde no siempre se solía ver algún tipo de actividad, porque justamente el grupo lo que buscaba era destacar, o sea, viralizarse básicamente. Entonces, como nunca habíamos escuchado que se hiciese alguna manifestación en el Instituto Patria y estaba cerca ahí del Congreso, un punto en común, elegimos hacer una manifestación ahí ese día. ¿Y cuánto duró? ¿En qué consistió? Habrá durado una hora, una cosa así, porque después se empezaron a acercar agentes de la policía porque habían empezado a arrojar basura contra la puerta del Instituto Patria. Y bueno, duró lo que duró porque claramente si se estaba alterando el ánimo de la marcha era mejor retirarse, porque estaban empezando a llegar cada vez más ¿Quién agentes. arrojó basura? Distintos integrantes míos y también habían algunos gente en situación de calle que por algún motivo se habrán sumado, desconozco si habrá sido enviados por alguien o qué, pero que se habían puesto bastante violentos, entonces ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, quizá mejor, sea mejor irnos. ¿Es factible, por ejemplo, que Guerra es el que vino recién, ¿no? Haya ido al Instituto Patria sin saber qué era el Instituto Patria o en qué consistía o quién residía ahí o el lugar de trabajo de quién era? ¿Usted lo Desconozco, sabe? sí sé que es el Instituto Patria. Sí. Sí, obvio, sí sé. Bueno. Sí, sí, sí. Creo que ese día él no fue igual. La verdad no estoy seguro, no te podría asegurar. Mm. No recuerdo si fue porque siempre éramos más o menos entre 20 y 30 personas, pero
como quizá no había tanto compromiso de todos lados, a veces a último momento no desaparecían o cancelaban o qué sé yo, entonces no recuerdo si él ese día estuvo. ¿Sigue yendo al Congreso usted? No, porque no puedo, tengo una perimetral. Ah, en la Claro, causa penal le pusieron una perimetral. claro, sí, sí, sí. Perdón, Es el incidente que entonces. estaba mencionando del supuesto espionaje. Ok. Usted, estamos hablando mientras vivía de alguna forma Revolución Federal. Sí, Usted era titular de, eh, ¿cómo se llama? Twitter Space. uno es titular de una cuenta de Twitter. Sí, Tiene la herramienta de usar Twitter Spaces. La cuenta esa la compartíamos Morel y yo. Como hace unos minutos explicaba yo, muchas veces Morel tenía la iniciativa de iniciar transmisiones, pero no era nada planificado. Es más, justamente me enteraba yo muchas veces de cosas que había dicho o simplemente de que había iniciado transmisión luego de que haya terminado. en relación a las manifestaciones del... Mostrámelo, pues no puedo. Va a hacer uso de la palabra el doctor Lautaro Fischer. Auxiliar Fischer. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? En los Twitter Space de los días previos al atentado, Ujú. ¿recuerda cuánta gente se conectaba? ¿De qué se hablaba? Sé que se hablaba, yo me acuerdo que había una o dos en las que yo habría ingresado, en una creo que participé. em, Habrá habido, no sé, 100 personas, 200, una cosa así, que no siempre se reflejaba por la cantidad de seguidores que tengamos, porque la verdad que en ese entonces no teníamos muchos. Em, sí recuerdo que en una de esas charlas era decir, bueno, la situación está bastante tensa a nivel país y no hay nadie que esté en la calle saliendo a manifestarse a palabras nuestras, poniéndose a la altura de la situación como sociedad. Entonces nos preguntábamos e invitábamos al resto, a los que estaban oyendo, a que tiren ideas de qué podíamos hacer para, bueno, expresar nuestro descontento con el gobierno. Eh, ¿Se hacían Fue eso, manifestaciones concretamente respecto de Cristina Fernández? del gobierno de Cristina Fernández, del Y de, gobierno de Cris- Alberto y de Cristina. y de Cristina Fernández, ¿se hacía algún tipo de manifestación? ¿Cómo? No ¿Algún entiendo. tipo de expresión ¿Contra ella? contra ella? O sea, de forma personal, no. Sí. No, o sea, no se abría que yo sepa, una sala en la que diga, hoy vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué opinas de ella? No, no era nada así. ¿Y recuerda que alguien haya dicho en el marco de su Twitter Space que habría que matarla o que habría que hacer algo, No, que alguien tendría que poner una bomba? no recuerdo, sí me enteré, o sea, literalmente me enteré por un medio que mi compañero sí había tenido dichos similares, pero me enteré como un mes después. ¿Era usual que se refirieran de esa manera a Cristina Fernández, ya sea en los Twitter Space o por Instagram o en las manifestaciones en la vía pública? No, o sea, siempre se plasmaba la imagen de Alberto y de Cristina como fórmula que encabezaba el poder del país. Eh, sí, quizás se hablaba de kirchnerismo porque es un movimiento que responde al apellido de ella, ¿no? Eh, pero más allá de eso, no. ¿Y recuerda cómo era el clima sociopolítico en esos días previos al atentado? Claro, sí, de bastante tensión. A lo que a nosotros nos preocupaba mucho era el asunto de los vecinos del área de Recoleta, porque estaban básicamente sufriendo una cantidad incontable de, sí, de desastre en la calle, de los militantes que estaban en esas horas en la calle, y nos molestaba mucho que nadie los saliera a respaldar. Entonces sí recuerdo que había sido como un tema bien fuerte ese. Y teniendo en cuenta ese clima sociopolítico y lo que se hablaba en los Twitter Space, ¿usted cree que esas manifestaciones en relación a lo que habría que hacer con Cristina Fernández ayudaban a subir o bajar la tensión que había? Perdón, señor presidente, por el tipo de pregunta y la imputación que pesa sobre el testigo, me parece que puede ser, no es interés mío, es interés en todo caso de la Administración de Justicia, altamente incriminante que conteste si esas manifestaciones aumentaban el ¿Puedo decir una clima de cosa al violencia. respecto? Creo que sería autoincriminante si yo estuviera diciendo que él lo dijo. Yo estoy preguntando si las manifestaciones que se vertían en el marco de los Twitter Space, sin saber quién las decía, podían ayudar a descomprimir o no la situación. Señor presidente, si puedo hacer una referencia.
Recordemos que Espérame un sí, segundo, vamos a hacer retirar al testigo, por favor. Va a salir unos minutos para que podamos dilucidar este tema. Bueno, a ver, doctor Marano, doctor Chítaro, y después escuchamos a la fiscalía a ver las posiciones. no, Adelante. simplemente destacar que entiendo que la situación actual de la imputación gira en torno al 212, pero toda calificación es provisoria y no se puede descartar que se vuelva a la calificación del 213 bis. O sea, en la mera pertenencia a ese grupo e incitar al odio, bueno, sencillamente puede pesar en contra del que aquí es testigo eventualmente en su juicio. Digo esto nuevamente no en mi interés, no en el interés de Carrizo, sino en el interés de la Administración de Justicia y de evitar eventualmente planteos en otros procesos. No quería dejar de mencionarlo. Muy Gracias. bien, doctor. Señor presente, doctor Chítaro. Sí, señora presidenta, solo para agregar que el testigo dijo acá que era uno de los que manejaba esa cuenta de Twitter, con lo cual si eso salía de ahí, la pregunta es directamente autoincriminante para el testigo. Gracias. Doctor Fleck, doctor. Ya dijo algo, pero. Sí, pero quería agregar con relación a eso que los testigos fueron convocados justamente para hablar del contexto de violencia política que se vivía en ese momento. Y el doctor Marano y el doctor Chítaro también creo que lo hizo, consintieron esa convocatoria. Con lo cual la pregunta va directamente Está bien, doctor. Consintieron la convocatoria, pero yo aclaré las limitaciones de. Antes del Ok. comienzo de esta audiencia, aclaré las limitaciones del caso. Bueno, déjeme. ¿Alguna manifestación más? Doctor. Solo para decir que si hay alguien que no consintió esta convocatoria fui yo, señora presidenta. Muy bien, nada más que doctor. eso. Se tiene Gracias. presente. Ya lo Gracias. tenemos muy claro, doctor. Gracias. Bueno, hemos deliberado los tres y antes de pasar al testigo, entendemos que por el tenor de la pregunta y el contexto y los planteos que están efectuando, no es una pregunta que resulte relevante como para proceder y estar sometido a estos cuestionamientos. Entonces no vamos a hacer lugar a esa pregunta. Hacemos pasar al testigo. Adelante, doctor. No tengo más preguntas. Bueno, Gracias. ¿de las defensas alguna pregunta? No, adelante. Espere que está primero la defensa. Doctor, adelante. Gracias. Una sola consulta. Buenas tardes. Em, Mencionaste en algún momento cuando fuiste consultado acerca de los encuentros que tuviste en el domicilio de la señora Tesanos Pinto. En el segundo de ellos, creo que mencionaste que fue el 27 de agosto, y expresaste que fue el momento donde nos sacamos unas fotos o algo así fue tu referencia. ¿Nos puedes indicar quiénes se podían ver en esa fotografía? ¿Quiénes aparecían ahí? Sí, Gastón Guerra y yo. Bien, Creo que había una foto que nos sacamos con Jimena, si no me equivoco. Pero correcto. no salía de esas tres personas. Bien, ¿y esas fotografías o alguna de esas imágenes fue publicada en alguna red, en algún perfil, digamos, expuesta de alguna manera? Sí, cada uno a sus perfiles personales, pues justamente no estábamos ocultando que estuviésemos ahí, sino que estábamos mostrando que estábamos ahí. Bien, ¿y esas publicaciones fueron efectuadas el mismo día del encuentro? Sí, el mismo día. Bueno, muchas gracias. Nada, nada.
Muchas gracias, señor presidente. Buen día, ¿cómo está, ¿Qué tal? Sosa? Bien, yo le voy a hacer en principio 2 preguntas nada más. Usted explicó a preguntas previas que Revolución Federal, después del atentado, dejó de funcionar porque sus integrantes tenían miedo de salir a la calle y surgió la información de que los estaban investigando. ¿Lo estoy Mm. reseñando bien? Sí. Lo que yo le quiero preguntar en concreto es, el grupo de chat que tenían, ¿recuerda si se cerró y cuándo? Sé que no se cerró como tal, no tengo el recuerdo que se haya cerrado, pero sí que la gente se empezaba a ir, básicamente. Hoy en día, ¿en qué está? ¿Sabe? ¿Usted está en el grupo? ¿No existe más? Creo que no está más porque la verdad que yo cambié, entre que me robaron, me secuestraron y cambié de celular, ya no sé, quedó en Bien. la historia. Em, Le voy a preguntar por la cuenta de Twitter de Revolución Federal que operaban los dos. Sí. ¿Recuerda cuál era el usuario de esa cuenta? @Revolución Fed, si no me equivoco. Ok. En el marco de esa cuenta, ¿usted recuerda que se haya replicado alguna vez una publicación en donde se incitara a la violencia desde una facción kirchnerista? ¿Me repite la pregunta? No, No, sé si la entendí. yo diría, si se lo podemos exhibir, quería ver si podíamos evitar la exhibición para irnos más temprano, pero Para decir que para mí es una pregunta totalmente inconducente, doctora. Lo repito, ya la hizo al otro testigo, repito en este caso lo mismo. Bueno, doctora, en el otro caso permití hacer la pregunta en cuanto a los mismos motivos para permitirla. No, la voy a permitir, sí. bueno, entonces pediría la exhibición para no tener que preguntarle más indicativamente. De lo mismo que exhibimos antes, si necesitan la precisión la doy. Disculpe, yo no me voy a oponer ni nada, pero simplemente que si la exhibición era lo último que querían hacer y como a veces Sí, sí, toman sí. esa decisión, yo quiero hacer una sola pregunta más, prometo que es una sola. Eh, No es un problema. De hecho, creo que, no sé si alguien falta en la ronda, no. Pero o sea, antes de pasar a las exhibiciones, entonces sí, hacemos. Adelante, doctor. sí, lo que le quería preguntar es simplemente si luego de que sucediera el atentado, alguien de Revolución Federal le comentó haber hablado con Brenda Uliarte o si conocía a Brenda Uliarte. Eh, al poco tiempo no, pero sí me enteré, no sé si será al año más o menos, sí, al año más o menos habrá sido, que una chica que participaba en mi grupo una vez le había escrito a Brenda, pero había sido supuestamente en la época que la chica esta se había viralizado, pues, no sé, que había salido en Crónica TV, una cosa así, que había tenido una charla, o sea, yo me enteré, no sé si por alguien del grupo mío, por Jonathan quizás, o por algún medio, pero sí me enteré tiempo después, no me enteré, por lo menos en esas semanas, que haya habido algún tipo de comunicación. Bueno, gracias, solo eso. Yo una nada más. Respecto a las fotos que se sacaron usted y su compañero con Tesanos Pintos, Mm. ¿le puedo preguntar por qué causa se sacaron esas fotos y con esa persona que era? ¿Qué querían ¿Demostrar? mostrar qué? No, le pregunto, sumo, sí que me quería preguntar si queríamos demostrar algo. Claro, ¿qué Mm. querían mostrar? ¿Cuál era la importancia para sacarse o la causa? ¿Que era un cumpleaños? ¿Cuál No, era? simplemente es como cuando bueno, depende de la preferencia personal de cada uno, conoce a alguien famoso, a modo cholulo se saca una foto y lo sube. En el caso nuestro era eso. Obviamente también contábamos con el condimento de que estábamos en un lugar donde no a mucha gente le iba a gustar que estemos. Fue un poco tipo provocación entonces. Provocación y también a modo churulaje, porque la verdad que teníamos años quizás de conocer por redes sociales o por la tele ¿Pero a quién era la persona conocida? Jimena Tesanos. Ah, ¿de dónde? Perdón. No, ella siempre fue activista, quizá antikirchnerista, que aparecía, colgaba banderas en su balcón y siempre se viralizaba. Entonces nosotros siempre escuchábamos por la tele, hasta que un día tuvimos la oportunidad de conocerla y justamente ir a su departamento fue como, ¿cómo no vamos a sacarnos fotos acá? Ah, Sí, sí, sí. perfecto, perfecto. No, Discúlpeme, está bien. los antecedentes no sabía. Gracias. Sí, Entonces, sí, no, una pequeña pregunta, me acaban de alcanzar un material, es muy breve.
Sosa, a preguntas de la querella sobre si ustedes tenían financiamiento, usted respondió negativamente, que no Sí. tenían financiamiento. ¿Utilizaron alguna vez una aplicación llamada Cafecito para enviar o recibir dinero? Claro, sí, sí. ¿Nos puede explicar eso y por qué contestó que no tenían financiamiento, si ese no era? Si Porque nos no puede ampliar. considero, sí, no considero que sea financiamiento. Pensaba que se refería a quizás si alguien se acercó a ponernos plata o Ok. decir, chicos, yo les doy una mano. No, no había sido de esa forma. El único financiamiento, si lo contabilizan así, es el cafecito. Había surgido una idea de, no sé si fue de Jonathan o de, bueno, alguien del grupo fue seguro, que decía, chicos, bueno, si estamos saliendo siempre a la calle y ustedes siempre llevan material, cartulinas, hojas, flyers, claramente ustedes hasta qué punto pueden seguir pagando, porque la verdad que teníamos un trabajo bastante común cada uno. Entonces nos propusieron que hagamos una cuenta, yo la creé, y nada, bueno, se empezó a publicitar en las redes oficiales del grupo. Y recibimos creo que 30.000 pesos, habrá sido lo máximo que recibimos en esa época. Estamos hablando del 2022. 2022 que más o menos habrán sido, no sé, $100. Está bien, hacemos Sí. el cálculo. Gracias, quería aclarar ese punto, no me había quedado del todo claro. Bien. Estaría para la exhibición, doctora, si usted lo dispone. El mensaje no sé si- La calidad de la imagen no es la mejor, pero me parece que te van a alcanzar una Sí, computadora, vamos a Sosa. sacarle una computadora para que lo pueda ver más cerca. ¿Puede ser, doctora? Sí, si podemos, bueno, ya está ahí ya enfocado, pero que no se lea, que si no, doctor, lea primero la primera, como hicimos antes, por favor. No tengo problema en pasar el primero de largo. Vamos al segundo. Yo lo que quisiera preguntarle, Sosa, así soy concreto, en primer lugar, es si reconoce estos tweets, o sea, si se los acuerda, si no se los acuerda me dirá que no, y si eventualmente los reconoce como propios de tweets que estuvieron en la cuenta que ahí se llama Revolución Federal y que en el arroba, que ahí no sé si se lee, era arroba Revolución Fed. Sí. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La pregunta es si los reconoce, si son de la cuenta, usted la operaba junto con Morel. Sí, seguramente. O sea, no recuerdo haber escrito eso particularmente, pero no me suena algo que no haya dicho. Y me refiero al mensaje que se ve ahí arriba, que dice, ¿cuánto me pagan por ir a matar a Macri? Y bueno, y Sí, en lo que lo rodea hay un expletivo que voy a omitir. sí. ¿Eso es algo que escriben ustedes? ¿Es algo a lo que le contestan? ¿Cómo funciona eso, si lo puedo explicar? Podría subirse un poco la captura porque empieza el posteo ahí, en realidad, para que se Sí, entienda. sin leerlo primero porque No lo voy a leer, pero la por lo doctora menos lo pidió explicarlo, porque si no, específicamente. esto es. A ver si llego a ver bien, dice. ¿Y los responsables de este odio quiénes son? ¿Algún cumpa nos cuenta? A ver, la lluvia de repudios públicos por esto. Muy tranquilos andan los nenes de la cámpora con la situación, parece. Claro, lo que estamos haciendo ahí o lo que se hizo ahí fue repostear mensajes, sí, violentos, que considerábamos violentos nosotros del grupo al cual nosotros repudiábamos, en este caso simpatizantes kirchneristas, y diciendo, o sea, lo que nosotros hacíamos era exponer y decir por qué usan una vara para un grupo y otra vara distinta para otro, para el nuestro en este caso. De decir que, o sea, si nosotros nos quejamos, somos violentos, pero si ellos dicen este tipo de cosas, lo de la captura que dice cuánto me pagan por X, em, ¿qué tienen para decir respecto a eso? O sea, es básicamente mostrar eh, en cierto punto hipocresía de parte de quienes tienen para opinar algo, sea periodistas o influencers de las redes. Para ver si lo entiendo, al momento de la producción de este Twitter, ¿ustedes habían sido tildados de violentos por alguien? Seguramente, sí. ¿Cuándo fue? Acá dice algo de septiembre, si no me equivoco, así que ya había pasado bastantes manifestaciones nuestras. Bien. Ahora voy a pedir que vayamos a las imágenes hacia abajo, no sé quién opera. A ver si reconoce también el tweet, si me puede describir la imagen y le voy a preguntar al respecto. Sí. Hace lo mismo que dije recién, o sea, porque se mide con una vara nuestro discurso ¿Logra leerlo de violento. arriba? Perdón que lo Sí, que interrumpa. dice el kirchnerismo hablando de odio, ¿en serio? No sé qué dice el hashtag, de algo de circo creo que dice. Pero básicamente es exponer quién realmente era para nosotros y para gran parte de la sociedad el sector violento de la política, a comparación de lo que hacíamos nosotros, que era salir a marchar y más que insultar,
creo que nunca pasó a este tipo, donde aparecen imágenes gráficas de dirigentes de la oposición de ese entonces, básicamente siendo, no sé, fusilados. ¿Usted los reconoce, esos dirigentes? Obvio, sí, sí. El expresidente, la exministra. Y hay un tercero ahí, lo ve abajo. ¿Es alguien conocido para usted? No. El rabino Berman se llamaba, ¿puede ser? Bien. Lo que le quiero preguntar tiene que ver con algo que dijo recién. Usted dijo, contestábamos a un grupo que repudiábamos. Sí. ¿Ese grupo tiene un nombre o era simplemente, lo dijo genéricamente, Simpatizantes un grupo? kirchneristas, básicamente. Simpatizantes kirchneristas. Sí. No recuerda de qué grupo salieron estas respuestas. O sea, ¿qué estaban respondiendo ustedes o dónde lo habían No, sacado? seguramente parecería que son posteos al azar porque lo que veo es que no siguen un hilo a una respuesta de un posteo. Que en la red social te muestra una línea cuando vos respondes o cuando vos posteas directamente. Muy Entonces bien. claramente son imágenes que circulaban, se hacían viral seguramente y nosotros lo tomamos y lo posteamos demostrando la hipocresía que había para medir los discursos que teníamos nosotros a comparación de otros que claramente creo que eran mucho más violentos. Muy bien. Bueno, yo no tengo más preguntas, señor presidente. Más preguntas de las partes. Su testimonio entonces ha concluido. Le agradecemos su presencia y su espera. Puede continuar con su jornada. Gracias. Me retiro, ¿no? Sí, por favor. Bien. Para el día de hoy nos quedaba un testigo que no pudo venir. Le pregunto a las partes si ya programando la próxima audiencia mantienen el interés en su convocatoria o con lo que hemos escuchado el día de hoy alcanza. No, con esto alcanza para nosotros. ¿Perdón? Con esto alcanza para nosotros. ¿Alcanza? ¿La fiscalía alcanza? ¿Alguien lo quiere escuchar en particular? Bueno, entonces entiendo que desistirían del testigo directamente, la convocatoria del testigo Ambrosino, ¿no era? Bien. Bien, entonces pasaríamos un cuarto intermedio hasta el 12 de marzo y la idea es continuar con los testigos que estaban programados para la audiencia anterior y que reprogramamos, que serían Acevedo. Sí, no me acuerdo ahora los nombres, pero creo que eran Volpinte. Todos los que se habían reprogramado, que habían quedado de la semana anterior, si les parece bien. Claro, ¿se acuerdan que habían una serie de Sí. testigos programados para la audiencia, para esta audiencia, que se pasaron en base a las Perfecto. declaraciones testimoniales de hoy? Lo único que tenemos que chequear es si hacemos una audiencia con, no me acuerdo si eran 3 o 4 testigos, en cuyo caso podríamos eventualmente agregar a Niamandú si vemos que la audiencia con los que fueron reprogramados puede llegar a quedar corta. Bueno, que estén muy bien. Nos reencontramos el 12 de marzo.